Si ustedes vienen aquí, es porque quieren. Y yo vengo aquí porque considero que es mi deber. Porque mi deber no es únicamente ser cristiano, sino ser instructor cristiano. No católico, sino cristiano. Ahora, yo considero de que no es cristiano aquel que no conoce a Cristo. Conocer a Cristo no es simplemente saber que existió, sino es necesario saber qué es Cristo. Si creen que nada más es un ciudadano judío, o si creen que es el Hijo de Dios, hay mucha diferencia. Ahora, si creemos que es el Hijo de Dios, o creemos que Dios se encarnó hasta hacerse hombre en Jesús, y así Jesús es Dios y es hombre, Dios y hombre. Como sea, Él lo sabe porque así lo dijo. Ahora bien, si un cristiano no sabe lo que es Cristo, está haciendo Cristos al por mayor por todos lados. Falsos Cristos, porque son producto de la imaginación, no de la verdad, no de la realidad. Ahora, es necesario que todo cristiano sepa no solamente qué es Cristo, sino a qué vino. ¿A qué vino? ¿Por qué se hizo hombre? Debió haber tomado una decisión para hacer lo que hizo. Y vino a hacernos entender lo que es Dios. Porque solamente se pensaba en un Dios muy humano, un ser supremo, muy celoso de su dignidad y que se vale del hombre para hacer su voluntad bajo amenazas de castigos o de premios, en fin, es un Dios humano más que divino. Ahora, Jesús vino a decir, este Dios, para que ustedes lo entiendan, es Padre, porque es mi Padre y vuestro Padre es mi Dios y vuestro Dios. Palabras humanas que en aquel tiempo especialmente el padre de familia es algo superior a lo que actualmente se entiende. Padre de familia es la autoridad. Él es el que manda, Él es el que decide. No la madre, sino el padre. Y Jesús vino y habló en judío, en hebreo, y usa los conceptos hebreos y por eso llama a Dios Padre. ¿Por qué? Porque lo que más se apreciaba del Padre entonces era su amor, su cuidado, su ternura, su trabajo, en fin, por sus hijos.
La madre no es mencionada muy fácilmente, pero el padre lo es todo. El abandonar al padre es el pecado más grande que se puede cometer, el abandonar al padre. De tal manera entonces de que el padre es el que ama, es el que perdona, es el que favorece, mantiene, etcétera, a los hijos. Y en ese plan Jesús llama a Dios Padre, cosa que en ninguna parte de la Biblia judía se llama a Dios Padre, se llama Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que manda, el que castiga, en fin, pero no dice el Padre, hasta que Jesús vino y dijo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. A eso vino, a enseñarnos la verdad, aún humana, y corregir los errores humanos, desde luego, por la verdad que es de Dios. De tal manera entonces de que cristiano, para comenzar, es aquel no solamente que cree en Dios, sino que Dios es amor. Así como el padre del judío, Dios es amor, porque básicamente en amor está concentrada la idea de todo padre. Y así Jesús acepta esa idea de que Dios es para todos un Padre, además de ser Dios, es un Padre. Como Dios es difícil comprenderlo, pero si lo comprendemos como Padre, nos acercamos mucho a lo que Dios es. La palabra Padre pues es tan importante. Y por eso es de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el origen. El Hijo, el que lo vemos con los ojos. El Espíritu Santo, el que mueve la acción del Padre y del Hijo como Dios. Esa es básicamente la idea. Ahora, Jesús vino a hacernos vivir como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que vivir en amor, en cuidado, en solicitud, en inteligencia con todos los demás. Amaos como yo os he amado. ¿Qué dice Jesús? Sepan, aprendan de mí. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? Las cosas que son de mi Padre. Y entre ellas, por alguna razón, había de morir. Obedeciendo aún hasta y ofreció aún la muerte. Eso es simplemente una perfecta, ¿cómo se diría? Redención. Perfecta adoración de Dios, algo así. Como un redentor, una redención. Pues no, ya redención quiere decir que viene a salvarnos. Redimir quiere decir una pendejada. Pues sí. Padre, a ver, regresando un poquito, usted dice que el padre de la familia viene siendo como la autoridad. Pues sí, lo es todo. Pero usted se refiere al padre, el creador, el poderoso. No. Usted habla en una familia. El padre de familia, sí. Pero entonces la mujer no tiene ahí ninguna autoridad. No tiene. O sea, ¿eso decían los judíos o lo dice usted? Eso lo decían los judíos. Eso decían ellos. Sí, los judíos. Por eso han sometido mucho a la mujer por siglos. Sí, un padre puede tener muchas mujeres, pero solamente un padre. Y ese padre manda a todo mundo, incluso a las madres. Por eso es la sociedad judía,
de entonces. ¿Quién sabe ahora? Pero todavía en muchos se ve. Todavía se ve mucho de eso. Sí, pero en la actualidad ya no puede uno hablar de eso, porque depende de los judíos donde anden. Sí. Sí. Pero quiere decir que muchas personas malinterpretaron todo, de alguna manera. Bueno, eso ya lo saca cada uno como conclusión. Sí. Dice uno, Jesús habló, trató como judío. Era judío por la humanidad, en su humanidad. Viene de Abraham, Isaac y Jacob, como ser humano. Ahora, como Dios dice, amaos, yo los perdono, yo los perdono, aprendan de mí. Caramba, vino a enseñar algo que no existía antes. Ningún individuo se aprobó en sí mismo tanta cosa. Si Jesús vino a que conocieran a Dios, conociéndolo a Él, porque nos faltaba ver a Dios, y ahora ya podemos ver a Dios en Jesús. Vino a completar la posibilidad humana de conocer mejor a Dios. Pero en una forma muy distinta, ¿verdad? Una forma de amor, de no condena, no juicio, no castigo. Sí, nos dice lo que nos enseñó Jesús a propósito de Dios. Muchas ¿cómo se dice? Muchas cualidades ya las sabía la gente. Jesús vino a confirmarlas. Muchos errores tenía la gente. Jesús vino a rechazar pues, la falsedad, lo falso. O sea, que Jesús vino por nosotros, no únicamente como ser humano, sino enseñarnos la verdad que no la sabíamos completamente. Pensábamos en Dios en términos del mandón, el todopoderoso, el que cállese la boca, se le tiene obediencia y todo lo demás. Esa era la idea de un grande, de un rey. Y así le atribuyen a Dios eso, rey. Y no tiene nada que ver. Esa es la idea judía. Ahora la idea cristiana que vino Jesús a decir es Padre. Y como abandonas al Padre, haces mal, porque estás sin protección. En cambio, si vuelves al Padre, vienes otra vez y el Padre siempre te perdona. No te impide que te vayas, te deja que te vayas. Pero cuando regresas, el Padre se alegra porque has vuelto a la verdad, andabas perdido, andabas en tinieblas, has encontrado tu camino con el Padre. Esa es la idea del judío. Básicamente ahora también, pero en aquel tiempo era muy notorio. Y eso vino Jesús a hacer una idea mejor, una idea clara de lo que Dios es. De manera que cuando Él dice, ando en las cosas que son de mi Padre, abarca toda la vida y actos de Jesús. De tal manera que Jesús, como quien dice, vive por y en y con el Padre. Entonces, en la Biblia no se está respetando la palabra, la verdadera palabra o sagradas palabras de este ser tan iluminado como Jesucristo. Hay quienes lo entienden, sí. No quiere decir que no se entienda, no. Hay quienes entienden, pero hay quienes no entienden. Hay quienes aceptan, pero hay quienes no aceptan. O la aceptan a su manera. ¿Usted acepta la Biblia tal cual es? No. Acepta la verdad donde se encuentre.
Y no está en la Biblia, No, precisamente. no decir que la Biblia es únicamente la verdad, no. También hay errores en la Biblia. Por el hombre humano. Y los errores se evitan y las virtudes se aceptan. Y no importa quién lo diga, porque también el hombre es capaz de encontrar muchas verdades. Y son verdades. Muchos errores y son errores. Depende del individuo que acepte o rechace. Así, no todos los hombres son iguales. Pero sí, muchos se parecen, muchos no se parecen. Padre, estamos hablando con el padre sacerdote Fidel Cervantes, que por más de 60 años estuvo al servicio de la Iglesia Católica y ahora lo consideramos una persona, un libre pensador, con ideas que son sumamente interesantes, de acuerdo a toda su experiencia vivida. Padre, una pregunta. En los más de 60 años que usted sirvió a la Iglesia Católica, ¿qué le dice usted al mundo de su experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Qué fue su experiencia? En primer lugar, yo no trabajé por la Iglesia Católica. Trabajé por lo que yo entiendo ser la voluntad de Dios. Esté en la Iglesia Católica o no, la verdad se persigue donde se encuentre y viene de Dios, de todas maneras. Pero lo que yo estudié como católico, sí, yo puedo decir muchas cosas como católico, porque yo no he abandonado la iglesia. Y yo sigo creyendo en la iglesia, pero la iglesia de Jesús, que así Jesús la llamó. Jesús edifica y sigue edificando su iglesia. Ahora, ciertamente, hoy en día muchas personas piensan que la iglesia es del Papa, es de los obispos, es de los sacerdotes, es del clero. Porque muchos dicen, así lo dice la iglesia, así lo manda la iglesia. ¿Por qué no dicen, así lo dijo Jesús, así manda Jesús? Hay esa cosa hoy en día, así le veo yo. Porque realmente no se hace lo que dijo Jesús. Porque los rituales que hacen en las iglesias, como bautizos, sí, todo eso no es de Jesús. No puede uno decir, no, eso no se hace ahora. No se puede juzgar, pero sí se puede hacer que la gente piense si se cumple o no. Ahora, por eso dice uno, hoy en día hay muchas ideas, hoy en día. ¿Quiénes siguen a Jesús? ¿Quiénes no siguen a Jesús? ¿Cómo lo sé yo? ¿Y usted piensa que ir a una iglesia es seguir a Jesús? ¿A una iglesia, a un templo de aquí? ¿O hay una mala interpretación? ¿Qué es la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús es quien hace lo que Jesús hizo, que aprende lo que Jesús enseñó, que tiene a Jesús en su vida, en fin, como enseñanza, como fin, como modelo de todo creyente en Dios. Por eso Jesús dice, aprendan de mí. Quien me ve a mí, ve a Dios. Por eso es de que la iglesia es toda persona que así acepta a Jesús, que así sigue a Jesús, independientemente del título que tiene su iglesia o su congregación. Pero ¿cómo sabemos si estamos realmente siguiendo a Jesús? ¿Dónde está esa verdad? Está en el Evangelio, no en la Biblia. Está en el Evangelio. Porque en el Evangelio, testigos como usted y como yo que vieron, que sintieron, en fin, algo real, no simplemente imaginario, que vivieron, que hablaron, que aprendieron, incluso hasta muchas de las palabras de Jesús las conservaron. Esa es nuestra base para saber si estamos en la iglesia de Jesús. Porque Jesús simplemente no llamó con algún nombre de su iglesia, no dijo la iglesia católica, no. Dijo, sí, mi iglesia, mi. ¿Y quién es mi iglesia? ¿Quién hace como yo?
quien aprende de mí, quien me sigue a mí, etc. Eso es. De tal manera que llámate como quieras, porque hoy en día hay muchas denominaciones. Ahora, muchas de esas denominaciones siguen a Jesús. ¿Quiénes son? Cada quien. Ya nosotros veremos por los efectos, por algunas cosas, sí. Pero así exactamente es quien me ve a mí, quien aprende de mí. Es mi iglesia. Están conmigo, tienen la vida eterna. Todo eso dice Jesús. Pues así tenemos que entender la iglesia de Jesús. Gracias, De tal manera entonces que si a mí me preguntan cuál es la iglesia, yo digo la iglesia de Jesús o la iglesia católica. Si la iglesia católica sigue a Jesús, entonces es. Si la iglesia católica no sigue a Jesús, entonces no es, aunque diga lo que diga, no es, porque está enseñando lo contrario o lo que Jesús no enseñó. ¿Y usted considera que la iglesia católica sigue lo que dijo Jesús? Por eso digo, yo les digo a ustedes lo que yo digo, pero yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy diciendo que la iglesia católica no lo sigue, ¿no? Ustedes verán si siguen a Jesús o no. De acuerdo a los evangelios. Porque yo no puedo juzgar a uno y a otro. Si me dicen los actos de algunos, digo, los actos no son de Jesús, los actos. O las enseñanzas, esas no son enseñanzas de Jesús, independientemente de quien las sigue o quien las enseñe. Muy claro, Padre. Porque todos tenemos, como seres humanos, por la voluntad de Dios, seguir la verdad. Por algo Dios nos dio ojos, entendimiento y todo, libertad para distinguir una cosa de otra, aceptar lo que uno acepta, negar lo que uno niega. Eso lo viene de Dios. Y Jesús lo aprueba. Jesús lo enseñó de muchas maneras, esto mismo. Por eso yo digo, hay muchos cristianos que lo son, y hay muchos que se dicen cristianos que en realidad no lo son. Yo no digo esto, no, pero los hay. Bueno, pues gracias, Padre, y vamos a continuar con estas charlas con el Padre Sacerdote Fidel Cervantes. Muchísimas gracias.